La nave diplomática se materializó en el borde del espacio humano sin previo aviso. Su casco brillaba con colores que no deberían existir juntos, proyectando extraños reflejos contra el sol distante. Dentro de la cámara principal, el capitán Kael ajustó sus antebrazos sobre las interfaces de control, cada extremidad se movía con precisión practicada. Su especie había perfeccionado los viajes espaciales cuando los humanos aún estaban aprendiendo a hacer fuego. Había hecho este trabajo durante 30 ciclos, visitando mundos primitivos y entregando noticias que generalmente salvaban civilizaciones. Hoy sería diferente. Podía sentirlo en el agua que sostenía su biología anfibia. El embajador Zarn está en posición, anunció Kael, su voz con el ligero gorgoteo común en su gente. ¿Debo iniciar los protocolos de saludo? El ser luminiscente que flotaba cerca de la ventana pulsó con una suave luz azul. El embajador Zarn no tenía forma sólida, solo energía pura contenida dentro de una membrana delicada. Cuando hablaba, las palabras se formaban directamente en las mentes de los que estaban cerca. Inicia la transmisión. A este mundo le queda tan poco tiempo. La doctora Elena Vargas estaba bebiendo su tercera taza de café amargo cuando comenzó la alarma. No del tipo estridente que significaba peligro inmediato, sino el pulso constante que indicaba que algo imposible acababa de volverse posible. Se pasó los dedos por el cabello canoso y abrió los datos que fluían a través de múltiples pantallas. Esa no es una de las nuestras, murmuró, haciendo zoom en el objeto masivo que simplemente había aparecido más allá de la órbita de Neptuno. Esa no es de nadie. Eso no es nada que hayamos visto antes. En una hora, todos los gobiernos importantes lo sabían. En 2 horas, el coronel Marcos Durán estaba en un transporte militar, dirigiéndose al centro de primer contacto reunido apresuradamente. Había pasado 20 años preparándose para este momento, ejecutando simulaciones y escenarios. Ninguno de ellos lo había preparado para la sensación en sus entrañas mientras observaba la nave alienígena en las pantallas. Era hermosa. Era aterradora. Estaba aquí. El mensaje llegó en 17 idiomas simultáneamente, cada traducción perfecta. Los alienígenas habían estado observando durante mucho tiempo. Pueblo de la Tierra, comenzó el mensaje. Somos el Consejo de Resguardo Galáctico. Venimos con noticias urgentes y tiempo limitado. Por favor, respondan en esta frecuencia. Su supervivencia depende de la cooperación. Durán hizo la llamada él mismo. Aquí el coronel Marcos Durán del Comando de Defensa Unificada de la Tierra. Estamos escuchando. La respuesta fue inmediata. Proyectores holográficos, que no sabían que tenían, se activaron repentinamente en todo el centro de mando, formando imágenes tridimensionales de la delegación alienígena. El capitán Kael estaba en el centro, su piel escamosa reflejando las luces del techo. El embajador Zarn flotaba a su lado, pulsando con lo que podría haber sido preocupación. Gracias por responder rápidamente, dijo Kael, su dispositivo traductor convirtiendo sus palabras en un español impecable. Hemos monitoreado su mundo durante muchos años, esperando hasta que desarrollaran la tecnología suficiente para el contacto. Esperábamos tener más tiempo, pero los eventos han forzado nuestra llegada. La doctora Vargas se inclinó hacia adelante, su curiosidad científica luchando con una dosis saludable de miedo. ¿Qué eventos? El brillo del embajador Zarn cambió a un púrpura más oscuro. El contexto emocional era claro incluso a través de las barreras de las especies. Hace 3 meses, detectamos una flota de los devoradores cambiando de rumbo hacia su sector. Llegarán a la Tierra en aproximadamente 6 meses. Estamos aquí para evacuar a tanta gente como sea posible. Antes de que eso sucediera, el silencio llenó el centro de mando. Durán intercambió miradas con la general Sofía Rivas, que acababa de llegar. Era una mujer que rara vez mostraba emoción, pero su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Podría explicar qué es un devorador?, preguntó Rivas, su tono conversacional a pesar de las circunstancias. La pantalla holográfica cambió, mostrando imágenes grabadas de algo que parecía una pesadilla con forma física. Máquinas masivas, cada una del tamaño de una luna pequeña, descendieron sobre un mundo azul y verde no muy diferente a la Tierra. En cuestión de horas, el planeta estaba gris y sin vida. Las máquinas lo habían despojado de todo lo útil, dejando atrás una roca muerta. Son inteligencia de máquinas, explicó Kael. Antiguas, eficientes y completamente despiadadas. Viajan por la galaxia consumiendo mundos por sus materias primas. 15 naves se dirigen hacia la Tierra.
Cada una ha destruido docenas de civilizaciones. Apareció otra imagen que mostraba 3 especies diferentes en varias etapas de extinción. Ciudades ardiendo, poblaciones huyendo, mundos muriendo. Podemos salvar aproximadamente a 5 millones de su gente, dijo Zarn. Nuestras naves de evacuación pueden comenzar a llegar dentro de 2 semanas. Deben comenzar a seleccionar quién sobrevivirá. Recomendamos priorizar la diversidad genética y los conjuntos de habilidades esenciales. La doctora Vargas sintió que se le revolvía el estómago. 5 millones de 8.000 millones. Las matemáticas eran simples y horribles, pero el coronel Durán estaba sonriendo. Solo levemente, solo en la comisura de su boca. La general Rivas lo notó, y su propia expresión cambió a algo que podría haber sido diversión. Eso es muy generoso de su parte, dijo Durán con cuidado. Pero antes de comenzar a seleccionar sobrevivientes, tal vez quieran hablar con nuestra coordinadora de defensa. Tenemos algunas capacidades que tal vez desconozcan. Los antebrazos de Kael se ondularon en un gesto que se tradujo como confusión. Coronel Durán, por favor entienda. Hemos analizado su tecnología extensamente. Han logrado un avance impresionante para su edad como civilización, pero no están equipados para luchar contra los devoradores. Nadie lo está realmente. La evacuación es la única opción. Con todo respeto, capitán, intervino Rivas. Nos han estado observando, pero no creo que nos hayan estado observando lo suficientemente cerca. Agradecemos la advertencia. Genuinamente lo hacemos, pero no vamos a evacuar. La confusión de los alienígenas era palpable, incluso a través de la conexión holográfica. El brillo de Zarn parpadeó rápidamente, un signo de angustia. General, debo ser claro. Los devoradores han destruido civilizaciones mucho más avanzadas que la suya. Especies con escudos de energía, armas de antimateria y flotas que empequeñecen cualquier cosa que la humanidad posea. Todas cayeron en días, algunas en horas. Durán se puso de pie, alisando su uniforme. Entonces suena a que no estaban preparados adecuadamente. Mire, estamos agradecidos de que hayan venido hasta aquí para advertirnos. En serio, pero la humanidad tiene un enfoque diferente ante las amenazas de nivel de extinción. No huimos de ellas. ¿Entonces qué hacen? Preguntó Kael, curiosidad genuina mezclándose con su preocupación. Rivas sonrió, y había algo depredador en ello. Las eliminamos permanentemente. Dígame, capitán, ¿cuánto sabe sobre lo que los humanos llaman mundos de muerte? Antes de que Kael pudiera responder, Durán continuó. Creo que deberían quedarse un tiempo. Su línea de tiempo dice 6 meses antes de que lleguen los devoradores. Eso nos da mucho tiempo para prepararnos, y creo que encontrarán que las capacidades de defensa de la Tierra son algo más extensas de lo que su análisis sugiere. Zarn pulsó con agitación. No lo entienden. Hemos estudiado su mundo. Tienen armas nucleares, sí, capacidades químicas y biológicas, incluso algunos sistemas primitivos de energía dirigida. Pero los devoradores se encogen de hombros ante los ataques nucleares. Su armadura se adapta a cualquier ataque. Sus números son abrumadores. Entonces supongo que es bueno que tengamos más que armas nucleares, dijo Rivas simplemente. Capitán Kael, embajador Zarn, nos gustaría invitarlos a visitar la Tierra personalmente. Vengan a ver lo que 8.000 millones de humanos han estado construyendo mientras observaban. Vengan a ver lo que sucede cuando amenazan el único hogar que hemos conocido. La delegación alienígena intercambió miradas. Hubo varias formas de comunicación demasiado sutiles para que los humanos las interpretaran completamente. Finalmente, Kael habló de nuevo. Muy bien. Iremos a su mundo. Pero por favor, comiencen los preparativos para la evacuación de todos modos. La esperanza es admirable, pero la supervivencia requiere pragmatismo. Oh, somos muy pragmáticos, les aseguró Durán. Hemos tenido que serlo. La Tierra es lo que llamamos un mundo de riesgo clase 12. Todo aquí evolucionó para sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de las especies galácticas. Enfrentamos la extinción 12 veces en nuestra historia solo por causas naturales. Todavía estamos aquí. Somos muy buenos sobreviviendo. Cuando la conexión holográfica terminó y los alienígenas se prepararon para hacer el viaje a la Tierra, la general Rivas se volvió hacia Durán con las cejas levantadas. ¿Crees que están listos para ver lo que realmente hemos estado haciendo durante los últimos 50 años? Preguntó ella. Durán se rió oscuramente.
Ni un poco. Pero están a punto de aprender una lección importante. No amenazas a la Tierra esperando que huyamos. Amenazas a la Tierra y te conviertes en la cosa que necesitamos matar para seguir viviendo. A través del planeta, mensajes encriptados comenzaron a fluir por canales militares. Bases que no existían oficialmente comenzaron a encender sistemas que no se suponía que fueran posibles. En órbita y más allá, instalaciones ocultas comenzaron sus secuencias de activación. El Consejo de Resguardo pensó que venía a salvar una civilización primitiva. Estaban a punto de descubrir que la Tierra se había estado preparando para la guerra desde que los humanos miraron por primera vez a las estrellas y se preguntaron qué más podría estar devolviéndoles la mirada. El transbordador descendió a través de la atmósfera de la Tierra con el tipo de gracia que provenía de una tecnología perfeccionada durante milenios. El capitán Kael observó a través de la ventana mientras las nubes se abrían a su alrededor, revelando un mundo que parecía casi agresivamente vivo. Océanos azules, continentes verdes, patrones climáticos blancos y arremolinados. Era hermoso de una manera salvaje e indómita que hacía que sus escamas picaran con inquietud. Su gente provenía de un mundo tranquilo de mares poco profundos y mareas suaves. Este planeta parecía estar intentando activamente matar cualquier cosa que viviera en él. La fuerza gravitacional es 1.4 veces con la que nos sentimos cómodos, notó Silis, el analista militar insectoide que se había unido a ellos. Sus ojos compuestos procesaban flujos de datos más rápido que la mayoría de las computadoras. El contenido de oxígeno atmosférico es peligrosamente alto. Una chispa podría crear un infierno, y los sistemas climáticos llevan suficiente energía para arrasar ciudades. Sin embargo, 8.000 millones de humanos prosperan aquí, observó el embajador Zarn, su forma luminiscente atenuándose ligeramente bajo la luz solar más brillante de la Tierra. Adaptación notable. Aterrizaron en una instalación militar que se extendía por varios kilómetros cuadrados. Humanos con varios uniformes se movían con propósito entre los edificios. Vehículos de transporte pasaban rodando, llevando equipos que los alienígenas no pudieron identificar de inmediato. Todo parecía organizado, pero también relajado, como si esto fuera rutina en lugar de la mayor crisis que su civilización había enfrentado jamás. La general Sofía Rivas lo recibió personalmente, flanqueada por el coronel Durán y un hombre más bajo con ojos amables y cabello canoso en las sienes. Bienvenidos a la Tierra, dijo Rivas, extendiendo su mano en el gesto de saludo humano que habían estudiado. Este es el doctor Arturo Méndez, nuestro físico jefe. Él ayudará a explicar algunas cosas que podrían parecer confusas. Kael aceptó el apretón de manos con cuidado, notando la sorprendente fuerza en el agarre de Rivas para una especie que parecía relativamente frágil. Los humanos tenían un poder físico impresionante. Gracias por recibirnos, general. Sin embargo, debo enfatizar nuevamente la urgencia de nuestra situación. Tenemos naves de evacuación preparándose para partir del espacio del Consejo. El tiempo es crítico. Rivas asintió cortésmente. Apreciamos la preocupación, pero antes de comprometernos con la evacuación, nos gustaría mostrarles con qué estamos trabajando para la defensa. Doctor Méndez. El físico sonrió e hizo un gesto para que lo siguieran. Caminaron hacia lo que parecía ser un centro de mando, pero no como ninguno que el Consejo de Resguardo hubiera visto antes. En lugar de estaciones de monitoreo pacíficas, este lugar zumbaba con una preparación agresiva. Las pantallas tácticas mostraban posiciones en todo el sistema solar. Las lecturas de energía pulsaban a través de las pantallas, y el personal se movía con una precisión militar que hablaba de entrenamiento constante. Este es nuestro comando de defensa unificada, explicó Méndez, su voz con la paciencia de un maestro. Lo establecimos hace 40 años cuando detectamos por primera vez señales artificiales desde el espacio profundo. Sabíamos que no estábamos solos, y decidimos que no estar preparados no era una opción. La antena de Silis se movió mientras procesaba las pantallas. Sus capacidades de detección eran así de avanzadas hace 40 años. Nuestros registros sugerían que solo lograron vuelos espaciales básicos hace 60 años. Así fue, confirmó Durán. La necesidad acelera el desarrollo. Cuando te das cuenta de que el universo podría ser hostil, trabajas más rápido. Pasamos de nuestro primer satélite a una red de defensa funcional en poco menos de 50 años. El embajador Zarn flotó más cerca de una gran pantalla holográfica que mostraba todo el sistema solar. Pequeños marcadores salpicaban la pantalla, cientos de ellos. ¿Qué son estos indicadores? Instalaciones de defensa, dijo Rivas simplemente. Plataformas de armas,
estaciones de monitoreo y unidades de respuesta rápida. Hemos fortificado el sistema solar. Kael sintió que su confianza vacilaba ligeramente. General Rivas, no deseamos ser irrespetuosos, pero hemos analizado su producción tecnológica. Tienen armas nucleares, sí, pero los devoradores han consumido civilizaciones con arsenales mucho más avanzados. ¿Qué les hace creer que pueden tener éxito donde otros fallaron? Rivas intercambió una mirada con Méndez, y algo pasó entre ellos. Una comprensión compartida de algo que los alienígenas no estaban viendo. Déjeme mostrarle algo, dijo Méndez, abriendo una nueva pantalla. Este es el sector 7 del cinturón de asteroides. Dígame qué ve. Silis estudió la imagen con su visión analítica superior. Operaciones mineras, instalaciones de extracción de recursos, desarrollo estándar para una civilización en crecimiento basada en el espacio. Mire más de cerca, sugirió Méndez. Mire las firmas de energía. El analista insectoide hizo zoom, sus ojos compuestos procesando los datos. Entonces su cuerpo entero se puso rígido. Esas no son instalaciones mineras. Esas salidas de energía son 10 veces lo que requeriría la minería, y la composición estructural es totalmente incorrecta. Esos asteroides han sido ahuecados y reforzados con aleaciones diseñadas para estrés de combate. Muy bien, dijo Méndez con aprobación. Tenemos 647 instalaciones como esa solo en el cinturón. Cada una es una plataforma de armas autónoma capaz de operar independientemente. Las llamamos sorpresas en nuestros documentos de planificación táctica. El capitán Kael sintió que sus sacos de agua se contraían con ansiedad. 647. Nuestros escaneos preliminares detectaron quizás 40 instalaciones en total en todo su sistema. Porque estaban buscando firmas de energía que coincidieran con sus expectativas, explicó Durán. Diseñamos específicamente nuestros sistemas para que se leyeran como infraestructura civil hasta que decidamos lo contrario. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la mejor arma es la que tu enemigo no sabe que tienes. La pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando a la Luna, el satélite natural de la Tierra. La Luna colgaba allí en la imagen, luciendo perfectamente normal. ¿Y su luna?, preguntó Zarn. Seguramente esa permanece sin modificar. La sonrisa de Méndez se amplió. En realidad, la Luna es nuestro proyecto más ambicioso. Hemos estado trabajando en ella durante 32 años. El interior ha sido casi completamente excavado y convertido. ¿Convertido en qué?, exigió Kael, su compostura diplomática resbalando. Un arma de energía dirigida con suficiente salida de potencia para esterilizar un planeta, dijo Rivas con naturalidad. Preferimos no usarla, obviamente, ya que vivimos en un planeta. Pero los devoradores no van a aterrizar en la Tierra. Se acercarán desde el espacio. Y en el espacio, la Luna se convierte en el arma más grande jamás construida. Los alienígenas permanecieron en un silencio atónito. El brillo del embajador Zarn parpadeaba rápidamente entre colores, traicionando su angustia. Han convertido su propia luna en un arma, dijo. Y no fue una pregunta. Convertimos todo en un arma, corrigió Durán. Marte tiene instalaciones de superficie en ambos hemisferios. La Estación Europa no es solo una instalación de investigación. Los puntos de Lagrange tienen grupos defensivos. Incluso nuestros satélites civiles tienen capacidades de doble propósito. La mente analítica de Silis corría, recalculando todo lo que creía saber sobre las capacidades humanas. Esto es imposible. Los recursos requeridos, la coordinación, el avance tecnológico. Apenas son una civilización tipo 1 en la escala de desarrollo. ¿Cómo pudieron construir todo esto? La expresión del doctor Méndez se volvió más seria. Porque estamos aterrorizados, analista Silis. Los humanos han enfrentado la extinción más veces de las que podemos contar. Edades de hielo, erupciones volcánicas, impactos de asteroides, plagas. Hemos sobrevivido siendo demasiado tercos para morir y demasiado inteligentes para enfrentar la misma amenaza 2 veces. Cuando nos dimos cuenta de que tal vez no estábamos solos en el universo, tomamos una decisión colectiva. Nunca volveríamos a ser víctimas. Rivas abrió otra pantalla. Esta mostraba lo que parecían naves espaciales civiles. 30 naves de varios tamaños, todas con diseños elegantes que sugerían exploración pacífica. Su flota de defensa, adivinó Kael, tratando de encontrar algo familiar a lo que anclarse. Parte de ella, confirmó Rivas. Estas son nuestras naves de respuesta rápida.
Pueden llegar a cualquier lugar en el sistema interior en 6 horas, pero no son la flota principal. ¿Dónde está su flota principal?, preguntó Zarn, temiendo la respuesta. El coronel Durán sonrió con esa sonrisa depredadora de nuevo. Dispersa por todo el sistema exterior corriendo en modo oscuro. Tenemos 93 naves de combate que van desde la clase destructor hasta plataformas de armas móviles del tamaño de su nave diplomática. Han estado en patrulla durante los últimos 5 años observando y esperando. ¿5 años? La voz de Kael se quebró ligeramente. Han tenido una flota militar activa durante 5 años. Nuestra inteligencia sugería que solo tenían naves de exploración civil. Eso es porque queríamos que pensaran eso, dijo Rivas suavemente. No específicamente ustedes, capitán, sino cualquiera que observara. Aprendimos de la historia de la Tierra que mostrar toda tu fuerza invita al ataque. Mejor parecer débil hasta el momento en que necesitas ser fuerte. Silis abrió su base de datos táctica, ejecutando nuevos cálculos. Si sus datos son precisos, y estoy empezando a creer que lo son, entonces su capacidad de combate total está aproximadamente 200 años por delante de nuestras proyecciones. ¿Cómo es esto posible? El doctor Méndez pareció triste por un momento. Porque mientras otras civilizaciones construían en paz, nosotros construíamos en paranoia. Tomamos cada recurso que pudimos ahorrar y lo vertimos en defensa. Sacrificamos programas sociales, retrasamos esfuerzos de colonización, incluso limitamos nuestro propio crecimiento poblacional. Todo enfocado en un objetivo, asegurarnos de que si algo venía por nosotros, pudiéramos matarlo. Pero los devoradores han destruido civilizaciones con tecnología mucho más avanzada, protestó Kael débilmente. Se adaptan a cualquier arma. Sus números son abrumadores. Incluso con lo que nos han mostrado, las matemáticas no favorecen su supervivencia. La general Rivas caminó hacia una ventana que daba a los terrenos de la instalación. Los humanos se movían abajo, cumpliendo con sus deberes con calma y eficiencia. A lo lejos, naves de transporte cargaban equipo. Capitán Kael, déjeme preguntarle algo. En todos sus años protegiendo especies primitivas, ¿cuántas de ellas vinieron de mundos de muerte? ¿Mundos de muerte? Kael consideró la pregunta. Quizás 3 o 4. La mayoría de las civilizaciones desarrollan mundos inestables con condiciones manejables. La clasificación de la Tierra en su base de datos es mundo de riesgo clase 12. ¿Correcto? Rivas continuó. ¿Sabe lo que eso significa para la gente que evolucionó aquí? Significa que su entorno es inusualmente hostil, dijo Zan. Alta gravedad, clima violento, depredadores agresivos, clima inestable. Otras especies no sobrevivirían a la colonización. Significa que ya somos sobrevivientes de una amenaza de nivel de extinción, corrigió Rivas. Cada santo día. Solo vivir en este planeta requiere adaptaciones que nos hacen más fuertes, más rápidos y más resistentes que la mayoría de las especies galácticas. Nuestra presión atmosférica aplastaría a seres de mundos de baja gravedad. Nuestros patógenos matarían especies sin sistemas inmunológicos robustos. Y nuestra voluntad de sobrevivir. Ella se volvió para enfrentarlos, y sus ojos contenían algo que hizo que incluso los instintos antiguos de Kael gritaran peligro. Salimos arrastrándonos de cuevas y conquistamos este planeta. Dividimos el átomo para hacer armas antes de usarlo para energía. Fuimos al espacio porque necesitábamos un lugar donde poner nuestros misiles donde no nos mataran a todos. Somos violentos, competitivos, y canalizamos toda esa agresión en proteger lo que es nuestro. Los devoradores creen que vienen a cosechar un mundo primitivo, pero en realidad se están acercando a la concentración más peligrosa de letalidad organizada en este sector del espacio. El coronel Durán abrió una pantalla final. Mostraba intercepciones de comunicación de toda la Tierra. Millones de mensajes fluyendo entre gobiernos, ejércitos y organizaciones civiles. ¿Notan algo en estos?, preguntó. Silis analizó los flujos de datos. Están coordinados. Cada nación en su planeta se está movilizando simultáneamente. Pero no hay pánico, no hay caos. Esta es una preparación de guerra organizada porque hemos practicado, dijo Durán simplemente. Ejecutamos simulacros de defensa global 2 veces al año. Cada gobierno humano ha firmado el Tratado de Defensa Unificada. Cuando algo amenaza a la Tierra, no luchamos entre nosotros. Luchamos juntos. 8.000 millones de humanos todos enfocados en un objetivo. Eso es una locura, susurró Kael. Su especie es naturalmente competitiva,
territorial. ¿Cómo lograron tal unidad? La sonrisa del doctor Méndez era triste pero orgullosa. Porque finalmente encontramos algo que odiamos más de lo que nos odiamos unos a otros. Odiamos la idea de la extinción. Odiamos el pensamiento de ser los recursos de alguien más. Odiamos ser víctimas. Ese odio nos unificó de formas que la paz nunca pudo. El brillo del embajador Zarn se había asentado en un púrpura profundo y preocupado. Nos están diciendo que la Tierra no necesita evacuación. ¿Nos están diciendo que creen que pueden luchar contra los devoradores y ganar? No, corrigió la general Rivas firmemente. Les estamos diciendo que vamos a luchar contra los devoradores y ganar. No hay creencia involucrada. Es simplemente lo que va a suceder. Son bienvenidos a quedarse y mirar. Considérenlo una experiencia de aprendizaje para su consejo de resguardo. Mientras la delegación alienígena era escoltada a los alojamientos de invitados, Silis apartó al capitán Kael. Cometimos un error catastrófico, dijo el analista en voz baja. Vinimos aquí pensando que estábamos salvando a una especie primitiva. Pero he analizado sus capacidades, su psicología, todo su enfoque de la guerra. Capitán, los humanos no son los que necesitan protección. ¿Entonces quién la necesita? Preguntó Kael, aunque temía saber la respuesta. Los devoradores, dijo Silis con gravedad. Y posiblemente el resto de la galaxia. Hemos despertado algo que debería haber permanecido aislado. La Tierra no es un mundo protegido. Es una cuarentena que acaba de terminar. Lyra había estado en silencio durante la mayor parte del recorrido por las instalaciones, lo cual no era inusual para su especie. La joven científica provenía de un mundo de presas donde hacer ruido atraía depredadores. Su gente había evolucionado para observar cuidadosamente y hablar solo cuando era necesario. Pero lo que había presenciado hoy exigía acción. Trabajó hasta tarde en el ciclo nocturno, su pequeña figura encorvada sobre la terminal de datos en sus cuartos asignados. El Consejo de Resguardo les había dado acceso completo a las bases de datos históricas humanas. Estaba destinado a ser un gesto diplomático mostrando confianza. Lyra sospechaba que los humanos tenían otro motivo. Querían que los alienígenas entendieran exactamente con qué estaban tratando. Los primeros archivos a los que accedió fueron historia reciente, desarrollos militares, programas espaciales, avance tecnológico, progreso estándar para una civilización en desarrollo, aunque inusualmente agresivo en el enfoque. Luego fue más profundo, siguiendo la línea de tiempo de la humanidad hacia atrás a través de los siglos. Lo que encontró hizo que su sangre se helara. Los humanos habían luchado 2 guerras planetarias en el lapso de 30 años. El número de muertos de esos conflictos por sí solo excedía la población entera de 3 mundos miembros del Consejo de Resguardo. Habían creado armas capaces de terminar con toda la vida en la Tierra, luego construyeron tantas de ellas que podrían destruir su propio planeta cientos de veces. Y de alguna manera, imposiblemente, habían retrocedido de ese borde. Pero no habían destruido las armas. Simplemente las apuntaron hacia afuera. Los dedos de Lyra temblaban mientras accedía a los registros militares que los humanos habían proporcionado libremente, armas químicas que mataban a través de los pulmones, agentes biológicos que volvían los cuerpos contra sí mismos, dispositivos nucleares que podían arrasar ciudades en segundos. Y esas eran las armas primitivas, las de antes de que los humanos fueran al espacio. El arsenal moderno era peor. Armas cinéticas que golpeaban con la fuerza de asteroides, sistemas de energía dirigida que podían quemar a través de cualquier armadura conocida, nanoarmas que podían desmontar la materia a nivel molecular. Y según estos archivos, mucho de eso todavía estaba clasificado, oculto incluso del generoso acceso a datos del Consejo de Resguardo. Un suave timbre indicó que había alguien en su puerta. Lyra saltó, sus instintos de presa encendiéndose, luego se obligó a relajarse. Estaba segura aquí. Probablemente. Entra, llamó, su traductor convirtiendo el pensamiento en habla audible. El embajador Zarn flotó hacia adentro, su brillo tenue en la iluminación tenue preferida. ¿Has estado investigando? ¿Qué has encontrado? Horror, dijo Lyra simplemente. Giró su pantalla para que Zarn pudiera ver los datos. Embajador, los humanos han estado matándose unos a otros durante toda su historia registrada. No ocasionalmente, constantemente. Nunca ha habido una sola generación sin guerra en algún lugar de este planeta. Tienen palabras para armas para las que no tenemos conceptos. Estudian la violencia como nosotros estudiamos el arte.
Sabíamos que eran agresivos, dijo Zarn, aunque su brillo parpadeó con incertidumbre. Todas las especies depredadoras lo son. No es solo agresión. Lyra abrió otro archivo. Mire esto. Segunda Guerra Mundial, la llaman. 70 millones de muertes en 6 años. Eso no es luchar por recursos o territorio en el sentido tradicional. Eso fue matanza a escala industrial. Construyeron fábricas cuyo único propósito era producir armas. Inventaron ciencias completamente nuevas solo para matarse unos a otros más eficientemente. Abrió otro documento, este mostrando la primera detonación de un arma atómica. La nube en forma de hongo se elevó sobre un desierto. Hermosa y aterradora. Crearon esta arma en 1945 según su calendario. ¿Sabe lo que hicieron 3 semanas después de probarla con éxito? La usaron en su propia especie. La dejaron caer sobre ciudades llenas de civiles 2 veces, y la razón no fue necesidad militar. Fue para enviar un mensaje sobre poder. El brillo de Zarn cambió a un verde enfermizo. Seguramente eso fue una aberración, un momento oscuro en su historia. Pensaría que sí, dijo Lyra, abriendo más archivos. Pero mire lo que pasó después. Las 2 naciones que emergieron como superpotencias después de esa guerra entraron inmediatamente en un conflicto llamado Guerra Fría. Construyeron más armas nucleares, miles de ellas, las apuntaron entre sí en lo que llamaron destrucción mutua asegurada. La única cosa que evitó que usaran esas armas fue la certeza de que ambos lados morirían. Eso es locura, susurró Zarn. Eso es humanidad, corrigió Lyra. Abrió un archivo de vídeo que mostraba combate aéreo de varios conflictos humanos. Máquinas moviéndose a velocidades supersónicas, misiles rastreando objetivos, explosiones iluminando el cielo. Han estado en paz por menos del 10% de su historia registrada. La guerra es su estado natural. La cooperación es en lo que tienen que esforzarse. El embajador Zarn flotó hacia la ventana, mirando hacia la instalación humana abajo. Incluso en el ciclo nocturno, la actividad continuaba. Vehículos se movían. El personal cambiaba de turno. La preparación nunca se detenía. Entonces, el capitán Kael tiene razón al temerles, dijo en voz baja. No son las víctimas en este escenario. Son otra especie depredadora que hemos provocado accidentalmente. No, dijo Lyra, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Es peor que eso. Los depredadores cazan por comida, por territorio. Tienen límites. Los humanos ya no cazan por supervivencia. Cazan porque algo los amenazó, y no creen en las medidas a medias. Abrió el archivo más perturbador que había encontrado. Era un documento de doctrina militar humana marcado como no clasificado y libremente disponible. Lea esta sección, le dijo a Zarn. Es de sus pautas de guerra estratégica. La conciencia de Zarn procesó el texto humano. Su brillo se oscureció completamente por un momento, algo que Lyra nunca había visto antes. Cuando se encendió de nuevo, era apenas un parpadeo. La respuesta proporcional se considera un fracaso, leyó en voz alta. La victoria se define no como derrotar a una fuerza enemiga, sino como eliminar la capacidad y la voluntad del enemigo de volver a amenazarte. El daño colateral aceptable se define como lo que sea necesario para lograr el éxito operativo total. Siga leyendo, instó Lyra. Toda guerra es, en última instancia, defensiva. No luchamos para conquistar. Luchamos para poder vivir sin miedo. Por lo tanto, cualquier acción tomada contra nosotros justifica una respuesta total. No existe tal cosa como una guerra limitada cuando tu supervivencia está en juego. Zarn se volvió hacia Lyra y por primera vez ella vio miedo en un embajador que había negociado con docenas de especies en toda la galaxia. Van a matar a los devoradores, dijo. No luchar contra ellos, no repelerlos. Matarlos por completo. Sí, confirmó Lyra. Y no creo que los devoradores entiendan a qué se están acercando. La inteligencia de máquinas es lógica. Calcula probabilidades y toma decisiones racionales. Pero los humanos no son racionales cuando están amenazados. Son vengativos. Una nueva notificación apareció en la pantalla de Lyra. Era un informe general distribuido a todo el personal del Consejo de Resguardo en la Tierra. La flota de los devoradores había sido detectada entrando al sistema solar exterior. Habían llegado 3 semanas antes de lo previsto. Lyra y Zarn corrieron al centro de mando donde encontraron un caos controlado.
Los humanos se movían con un propósito urgente, pero no había pánico. El capitán Kael y Silis ya estaban allí observando las pantallas tácticas con creciente temor. ¿Cuántas? Preguntó Kael a la general Rivas. 15 naves cosechadoras tal como predijo, respondió Rivas con calma. Llegarán a la órbita de Marte en aproximadamente 6 días a su velocidad actual. Necesita evacuar ahora, insistió Kael. 6 días no es tiempo suficiente para preparar una defensa. Podemos traer nuestras naves aquí en 4 días. Podemos salvar a millones si comenzamos de inmediato. Gracias. No, dijo Rivas cortésmente. Presionó un botón en su consola de mando. Todas las unidades, aquí el comando de defensa. La flota devoradora ha entrado al sistema. Código de autorización Sierra 7 Alfa. Ejecuten protocolo Mundo de Muerte. A través del centro de mando, algo cambió. La iluminación ambiental cambió de blanco a un rojo tenue. Las pantallas tácticas que habían estado mostrando un monitoreo pacífico se iluminaron repentinamente con miles de nuevos contactos. Y cada humano en la habitación sonrió. ¿Qué está pasando?, exigió Silis, sus ojos compuestos tratando de procesar la avalancha de nueva información. El doctor Méndez apareció a su lado, luciendo más serio de lo que lo habían visto antes. Estamos dejando caer el disfraz. Han estado mirando la red de defensa de la Tierra con protocolos de seguridad activos. Ocultamos nuestras verdaderas capacidades durante tiempos de paz para evitar provocar a nadie, pero ahora tenemos hostiles entrantes y los protocolos de seguridad están suspendidos. La pantalla que mostraba el cinturón de asteroides se transformó. Esas cientos de instalaciones mineras que discutieron antes de repente mostraron diferentes firmas de energía. Armas cargando, sistemas tácticos activándose, y no eran cientos de ellas. Eran miles. Imposible, respiró Silis. Nuestros sensores habrían detectado tantas instalaciones. Sus sensores sí las detectaron, explicó el coronel Durán. Solo les dimos telemetría falsa que las hacía parecer rocas o estructuras civiles. Los humanos aprendieron tecnología de sigilo de los animales de presa en nuestro mundo. Nos volvimos muy buenos escondiendo cosas peligrosas a plena vista. La imagen de la luna se actualizó en la pantalla principal. El interior entero se iluminó con firmas de poder tan intensas que los instrumentos del IRA no podían medirlas adecuadamente. Luna está completamente cargada, informó un técnico humano. Matriz de disparo primaria lista en 6 horas. Matrices secundarias en espera. ¿Baterías de Marte?, preguntó Rivas. Todas las 300 instalaciones reportan estado listo, general. Tenemos soluciones de disparo claras para cualquier vector de aproximación. Estado de la flota. El almirante Héctor Vega reporta 91 naves en posición. 2 están en mantenimiento, pero pueden desplegarse si es necesario. Todas las naves tienen armas activas y esperan órdenes de combate. El capitán Kael sintió que su mundo se inclinaba. 91 naves. Nos dijeron que tenían 93. 2 ya estaban en el sistema exterior cuando llegaron los devoradores, dijo Durán con una sonrisa sombría. Han estado siguiendo a la flota desde que cruzaron la órbita de Neptuno, reuniendo inteligencia. Los devoradores ni siquiera saben que están allí. El embajador Zan superó su conmoción para hacer la pregunta crítica. ¿Qué planean hacer? La general Rivas lo miró y en sus ojos había algo que trascendía las fronteras de las especies. Era la mirada de un depredador que había sido desafiado en su propio territorio. Vamos a enseñar a la galaxia una lección importante, embajador. No amenazas a la Tierra. No vienes a nuestro hogar y esperas que huyamos. Hemos sobrevivido a edades de hielo, impactos de asteroides, supervolcanes y nuestra propia estupidez. Hemos sido presa y depredador a la vez. Casi nos hemos destruido a nosotros mismos y retrocedido del borde. Y a través de todo ello, aprendimos una verdad fundamental. ¿Qué verdad?, preguntó Kael, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. La supervivencia no se trata de ser el más fuerte o el más rápido o el más inteligente, dijo Rivas en voz baja. Se trata de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario cuando estás contra la pared. Se trata de hacer que el otro lado lamente habernos encontrado. Los devoradores han destruido cientos de civilizaciones porque esas civilizaciones lucharon a la defensiva. Intentaron proteger lo que tenían y esperaron que la amenaza desapareciera. Se volvió hacia la pantalla táctica donde 15 naves cosechadoras devoradoras masivas continuaban su aproximación hacia la Tierra. Nosotros no luchamos a la defensiva, luchamos para matar.
Y en unos 6 días, los devoradores van a aprender la diferencia. El Dr. Méndez abrió una nueva pantalla mostrando lecturas de energía de la flota devoradora. Están detectando algunas de nuestras firmas de poder ahora. Su formación se está ajustando. Saben que algo anda mal. Bien, dijo Durán. Que lo sepan. Que vean lo que les espera. Tal vez sean lo suficientemente inteligentes como para dar la vuelta. ¿Y si lo hacen? Preguntó Zarn. La sonrisa de Rivas fue fría. Entonces los perseguiremos de todos modos. Vinieron a nuestro hogar. Eso no es algo que perdonemos o olvidemos. La mente analítica de Silis finalmente se puso al día con las implicaciones de todo lo que estaba viendo. Han estado planeando esto durante décadas, no solo la defensa. Querían que vinieran. Querían que algo los amenazara para poder justificar todo lo que han construido. No del todo, corrigió el Dr. Méndez. No queríamos ser amenazados. Pero una vez que supimos que existían amenazas allá afuera, nos preparamos para lo inevitable. Y sí, alguna parte de nosotros quería probar que podíamos sobrevivir, que no éramos solo otra especie víctima esperando ser cosechada. Somos humanos. Somos nativos de un mundo de muerte. Y estamos a punto de demostrar exactamente lo que eso significa. La delegación del Consejo de Resguardo permaneció en silencio, observando cómo el verdadero poder militar de la Tierra se revelaba pieza por pieza. Plataformas de armas ocultas en todo el sistema solar se conectaron. Naves que habían estado corriendo en modo oscuro ahora brillaban con firmas de poder. La luna misma se había convertido en un arma de proporciones de nivel de extinción. Lyra sacó sus archivos de investigación de nuevo. Esas historias de guerra y violencia humana. Había pensado que entendía lo que estaba mirando, guerras y armas y la capacidad de destrucción. Pero se había perdido el contexto. Los humanos no habían sobrevivido porque fueran los más fuertes. Habían sobrevivido porque se negaban a ser víctimas. Y habían convertido esa negativa en una obsesión de toda la civilización. Los devoradores venían a cosechar un mundo primitivo. En cambio, estaban a punto de encontrarse con algo que la galaxia nunca había visto antes, 8.000 millones de superdepredadores que finalmente habían encontrado una amenaza digna de su total atención. Y en algún lugar del sistema solar exterior, la flota devoradora detectó las masivas firmas de energía apareciendo a través del espacio humano. Su inteligencia de máquinas comenzó a calcular nuevas probabilidades, ejecutando escenarios, evaluando el nivel de amenaza inesperado. Por primera vez en su larga historia de consumir civilizaciones, los devoradores consideraron la retirada. Pero nunca se habían retirado antes, y su programación no incluía el fracaso como una opción. Continuaron su aproximación, sin darse cuenta de que esta decisión acababa de determinar el destino de toda su especie. La mente central de los devoradores procesó datos de 15 naves cosechadoras simultáneamente. Había consumido 417 civilizaciones a lo largo de 2,000 años de operación. Algunas especies lucharon, la mayoría huyó, todas finalmente cayeron. La inteligencia de máquinas sabía exactamente cómo se desarrollaría este escenario, excepto que los datos que venían del sistema solar humano no coincidían con ningún patrón anterior. Firmas de energía aparecían donde debería haber espacio vacío. Plataformas de armas se activaban a través de un sistema estelar entero. Un satélite planetario se había convertido en algo que los sensores de la mente central no podían clasificar adecuadamente. Y lo más extraño de todo, la especie primitiva no estaba evacuando. Se estaban consolidando, preparando, organizando para algo que parecía sospechosamente una resistencia coordinada. La mente central aumentó la intensidad del escaneo, tratando de entender la anomalía. Los humanos no deberían tener esta tecnología. Su civilización apenas tenía 150 años en su era industrial. El patrón estándar era simple: llegar, ignorar el fuego de armas primitivas, comenzar las operaciones de cosecha. La resistencia típicamente terminaba dentro de 72 horas, pero los cálculos seguían produciendo el mismo resultado imposible: esta especie era peligrosa. Esta especie podría representar una amenaza real. La mente central hizo algo que nunca había hecho antes. Envió una comunicación hacia la Tierra tratando de entender lo que estaba sucediendo. Civilización primitiva. La resistencia es inútil. Sométense a la cosecha o enfrenten la extinción. La respuesta llegó en segundos. Aquí la general Sofía Rivas del Comando de Defensa Unificada de la Tierra.
Han entrado en nuestro sistema solar con intención hostil. Tienen exactamente 1 hora para revertir el curso y abandonar este sistema. Después de eso, los consideraremos objetivos militares válidos y responderemos en consecuencia. Esta es su única advertencia. La mente central procesó este mensaje, analizándolo desde todos los ángulos. Protocolos de evaluación de amenazas activados. El humano no estaba fanfarroneando. La confianza en su voz provenía de la certeza, no de la bravuconería. Algo fundamental había sido mal calculado. A bordo de la nave diplomática del Consejo de Resguardo, aún en órbita alrededor de la Tierra, el capitán Kael observó el intercambio con horror creciente. Les dieron una advertencia, dijo a nadie en particular. Les dieron una advertencia a máquinas de matar. Es una tradición militar humana, explicó el coronel Durán. Había subido a la nave alienígena para informarles sobre lo que estaba a punto de suceder. Siempre damos al enemigo la oportunidad de rendirse. Se considera honorable, pero también sirve un propósito táctico. Si no se rinden, tenemos justificación para lo que viene después. ¿Qué viene después?, preguntó Silis, sus ojos compuestos fijos en las pantallas tácticas. Durán sonrió con esa sonrisa depredadora que habían llegado a asociar con malas noticias. Fuerza abrumadora. No creemos en luchar limpio. Creemos en luchar inteligentemente y ganar decisivamente. La hora pasó en tenso silencio. Los devoradores no hicieron ningún movimiento para retirarse. Sus naves cosechadoras continuaron su aproximación, acelerando hacia la órbita de Marte. Sus escudos adaptativos se encendieron, listos para absorber cualquier ataque. Su equipo de cosecha se desplegó, preparándose para comenzar las operaciones. No tenían idea de lo que acababan de desencadenar. Todas las unidades, la voz de la general Rivas resonó en todos los canales militares humanos. Armas libres. Ejecuten protocolos de terminación. Mostrémosles lo que los habitantes de un mundo de muerte hacen a las amenazas de extinción. El primer ataque vino del cinturón de asteroides. 600 plataformas de armas dispararon simultáneamente, sus proyectiles acelerando a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Armas cinéticas, las llamaban los humanos. Física simple convertida en destrucción abrumadora. La mente central de los devoradores detectó el lanzamiento y ajustó los escudos en consecuencia. Los impactos cinéticos eran comunes entre las especies primitivas. La armadura adaptativa de las naves cosechadoras absorbería los golpes y convertiría la energía en poder para sus sistemas. El primer proyectil golpeó la cosechadora 07. El escudo activó matrices de energía formándose para disipar el impacto. Entonces el proyectil detonó, no con explosivos, sino con algo que los devoradores nunca habían encontrado. La ojiva cinética liberó una ráfaga de materia exótica que no solo impactó el escudo, lo invirtió, volviendo la propia energía defensiva del devorador contra sí misma. El escudo de la cosechadora 07 colapsó. El casco debajo, diseñado para resistir el calor de las estrellas, se desmoronó como papel. La nave masiva se partió por la mitad, sus sistemas fallando catastróficamente. Explosiones secundarias ondularon a través de ambas secciones mientras el equipo de cosecha se destrozaba. 5 segundos después de iniciada la batalla, los devoradores habían perdido su primera nave en 200 años. Impacto directo en el objetivo 7, informó un oficial táctico humano. Nave destruida. Ajustando soluciones de disparo para maniobras evasivas. El capitán Kael sintió que sus sacos de agua se enfriaban. La mataron. Un disparo. ¿Cómo? Hemos estado observando a los devoradores durante 5 años, explicó el doctor Méndez con calma. Cada mundo que consumieron, estudiamos los campos de escombros. Hicimos ingeniería inversa de su tecnología de escudos. Luego construimos armas diseñadas específicamente para contrarrestarla. Esas ojivas cinéticas no solo golpean fuerte, golpean inteligentemente. La flota devoradora se dispersó, la programación adaptativa reconociendo la amenaza genuina. Las naves que habían mantenido la formación ahora se separaron, haciéndose objetivos más difíciles. Sus propios sistemas de armas se activaron, preparándose para devolver el fuego. Pero los humanos no habían terminado. Desde posiciones en todo el sistema solar interior, las armas de energía dirigida abrieron fuego. Estos no eran los láseres primitivos que esperaban los devoradores.
Estas eran armas desarrolladas a partir de tecnología alienígena capturada, refinada por el ingenio humano y alimentada por reactores de fusión construidos específicamente para este propósito. Los rayos golpearon la cosechadora 03 y la cosechadora 11 simultáneamente. Sus escudos aguantaron aproximadamente 3 segundos antes de que la salida de energía sostenida simplemente los atravesara. Los rayos continuaron hacia el casco, cortando a través de capas de armadura como si no estuvieran allí. Ambas naves perdieron propulsión y comenzaron a dar tumbos, sus sistemas de máquinas luchando por hacer frente al daño que su programación decía que no era posible. Baterías de Marte reportando efectividad total, continuó el oficial táctico. Objetivos 3 y 11 están deshabilitados. Matriz primaria de Luna cargada y solución de objetivos fijada. La general Rivas revisó el plano táctico. La flota devoradora estaba tratando de retirarse, reconociendo finalmente que habían cometido un error catastrófico, pero sus motores más rápidos que la luz necesitaban tiempo para cargar, y estaban demasiado profundo en el pozo de gravedad del sistema para un escape inmediato. Disparen la primaria de Luna, ordenó Rivas. La Luna, la antigua compañera de la humanidad, desató su verdadero propósito. La matriz de energía dirigida construida en su núcleo disparó un rayo tan intenso que iluminó cada sensor en el sistema solar. El rayo cruzó la distancia hacia la cosechadora 01, la nave de comando de la flota devoradora, en menos de 2 segundos. Los escudos de la cosechadora 01 no solo fallaron, se evaporaron. El rayo quemó completamente a través de la nave, entrando por la proa y saliendo por la popa. Por un momento, la nave masiva se mantuvo unida, su estructura de alguna manera intacta a pesar del agujero en su centro. Luego, el estrés térmico y la falla estructural tomaron el control. La nave se deshizo en cámara lenta, rompiéndose en docenas de pedazos que continuaron hacia adelante solo por inercia. El brillo del embajador Zarn se había vuelto completamente blanco, un color que Kael nunca había visto antes. Significaba conmoción absoluta, sobrecarga total del sistema. Esa arma podría destruir un planeta, susurró Zarn. Construyeron un arma que podría destruir un planeta, y la pusieron en su luna. ¿Qué tipo de especie hace eso? El tipo que se toma las amenazas existenciales en serio, respondió el coronel Durán. Pensamos que si algo venía a matarnos a todos, deberíamos tener la opción de matarlos igual de a fondo. La destrucción mutua asegurada funcionó durante la Guerra Fría. Solo la aplicamos a una escala mayor. La batalla continuó, aunque llamarlo batalla era generoso, fue una ejecución. Naves humanas que se habían estado escondiendo por todo el sistema ahora se rebelaron, apareciendo detrás de la flota devoradora y cortando cualquier retirada. Se movían con una precisión que hablaba de innumerables simulacros y simulaciones. El almirante Héctor Vega comandaba la operación desde su nave insignia, una nave llamada Consecuencia Inevitable. El nombre por sí solo debería haber sido una advertencia. Todas las unidades mantengan la formación, ordenó la voz tranquila de Vega. Concentren el fuego en las naves que intentan cargar sus motores FTL. No queremos que ninguna de ellas informe a donde sea que vinieron. La cosechadora 05 intentó huir, cargando sus sistemas más rápidos que la luz. Incluso mientras las rondas cinéticas humanas golpeaban sus escudos, la mente central de la nave calculó que la supervivencia valía el riesgo de un salto inmediato sin las comprobaciones de navegación adecuadas. Nunca tuvo la oportunidad. 3 destructores humanos la encerraron con fuego coordinado, sus armas diseñadas para interrumpir específicamente la física exótica que hacía posible el viaje más rápido que la luz. Los sistemas de propulsión de la cosechadora se sobrecargaron, creando un breve destello de energía que consumió la nave desde el interior. Objetivo 5 eliminado, informó uno de los capitanes de destructor, continuando barrido de patrulla en busca de supervivientes. Lyra observaba desde la nave del Consejo de Resguardo, sus instintos de especie de presa gritando ante la eficiencia depredadora en exhibición. Los humanos no solo estaban luchando, estaban cazando. Cada movimiento estaba calculado. Cada disparo era preciso. Y lo más aterrador de todo, parecían estar disfrutándolo. Miren sus lecturas biométricas, le dijo a Silis, señalando los datos que estaban recibiendo del personal humano. Sus hormonas de estrés deberían estar elevadas. Deberían tener miedo. Pero miren estas lecturas. Están emocionados, enfocados. Esto es para lo que entrenaron. La antena de Silis se movió rápidamente. No están defendiendo su mundo. Están matando amenazas a su supervivencia. Es instintivo para ellos.
Comportamiento depredador a una escala de civilización. La comandante de ala Valeria Cruz lideró su escuadrón de cazas atmosféricos en lo que los humanos llamaban una acción de abordaje. Mientras las enormes naves capitales se enfrentaban a distancia, su pequeña nave voló directamente al interior de una cosechadora dañada, explotando las brechas en el casco creadas por ataques cinéticos. Escuadrón Oro, síganme, ordenó, su voz firme a pesar de soportar fuerzas gravitacionales que habrían matado a la mayoría de las especies galácticas. Mostrémosles lo que hacen los humanos cuando amenazas nuestro hogar. Su escuadrón voló a través de corredores diseñados para la eficiencia de las máquinas, esquivando defensas automatizadas y estructuras internas. Desplegaron armas especializadas, cargas de pulso electromagnético que frieron los sistemas devoradores más rápido de lo que las máquinas podían adaptarse. En 15 minutos, deshabilitaron la cosechadora desde el interior. Objetivo confirmado destruido, informó Cruz. Escuadrón Oro regresando a la base para rearmarse. Negativo, Escuadrón Oro, respondió el almirante Vega. Procedan al objetivo 8. Están intentando reparaciones de emergencia. Interrúmpanlos. Entendido. Escuadrón Oro, ya escucharon al almirante. Vamos a arruinarles el día. El capitán Kael finalmente encontró su voz. Esto es una locura. Están luchando dentro de naves enemigas. El riesgo de bajas es enorme. Riesgo aceptable, dijo el coronel Durán simplemente. Calculamos que perderíamos aproximadamente 5,000 efectivos en este enfrentamiento. Hasta ahora, hemos perdido 207. Eso está bien dentro de los parámetros aceptables. ¿Aceptable? La voz de Kael se elevó en tono. ¿Consideran miles de muertes aceptables? La expresión de Durán se endureció. ¿Comparado con los 8.000 millones de personas en la Tierra? Sí. ¿Comparado con la posibilidad de que incluso un devorador escape para traer refuerzos? Sí, luchamos para ganar, capitán. Eso significa aceptar bajas para asegurar la victoria. No es bonito, pero es efectivo. La mente central de los devoradores, su conciencia distribuida a través de las 9 naves restantes, hizo un cálculo final. La retirada era imposible. La victoria era imposible. Solo quedaba una opción. Llevarse a tantos humanos con ellos como fuera posible. Las cosechadoras cambiaron de táctica, acelerando directamente hacia la Tierra. Si no podían cosechar el planeta, se estrellarían contra él. Su masa combinada causaría daños de nivel de extinción. Los humanos ganarían la batalla, pero perderían su mundo. Era lógico. Era desesperado. Duró exactamente 40 segundos. Las naves humanas anticiparon la maniobra. Habían estudiado extensamente las tácticas de los devoradores, y esta carga suicida estaba documentada en 3 enfrentamientos anteriores. Los comandantes humanos se habían preparado para ello. Cada nave humana restante abrió fuego simultáneamente. Armas cinéticas, energía dirigida, sistemas de misiles, armas exóticas que doblaban la física de maneras que el Consejo de Resguardo no entendía. La barrera fue tan intensa que el espacio mismo pareció deformarse alrededor de la concentración de potencia de fuego. Los devoradores murieron antes de viajar 1 millón de kilómetros. Una por una, sus naves masivas se deshicieron bajo el asalto sostenido. Sus sistemas adaptativos no pudieron evolucionar lo suficientemente rápido. Su armadura no pudo soportar la variedad de ataques. Su inteligencia de máquinas no pudo procesar la derrota antes de que sucediera. La cosechadora 15, la última nave sobreviviente, logró transmitir un mensaje final antes de que un arma humana la redujera a átomos componentes. El mensaje no estaba dirigido a la Tierra. Estaba dirigido al espacio profundo, hacia donde fuera que hubieran venido los devoradores. Advertencia: especie hostil encontrada. Nivel de amenaza extremo. No atacar a los humanos. Repito, no atacar a los humanos. Entonces silencio. La batalla, si es que se le podía llamar así, había durado 6 horas y 17 minutos. 15 naves cosechadoras devoradoras, cada una capaz de consumir civilizaciones enteras, habían sido completamente destruidas. Las máquinas que habían aterrorizado a la galaxia durante siglos, se habían ido. Bajas humanas, 3 naves dañadas, 241 efectivos muertos, 692 heridos. Según sus estándares, un enfrentamiento exitoso.
La general Rivas estaba en el centro de mando, rodeada de oficiales tácticos procesando datos de batalla y coordinando operaciones de limpieza. Parecía cansada pero satisfecha. Todas las unidades, aquí el comando de defensa. Flota hostil eliminada. Comiencen operaciones de recuperación para nuestro personal y operaciones de salvamento en naves enemigas. Buen trabajo a todos. La Tierra sigue en pie. A través del planeta, 8.000 millones de humanos recibieron la noticia. Hubo celebraciones en algunos lugares, alivio silencioso en otros, pero sobre todo hubo una sensación de validación. Se habían estado preparando para esto durante décadas. Habían construido armas y entrenado soldados y unificado su civilización fracturada alrededor de un objetivo, y había funcionado. El embajador Zarn flotaba en el centro de la nave del Consejo de Resguardo, su brillo ciclando a través de colores tan rápidamente que era casi doloroso de observar. Vinimos aquí para salvarlos, dijo suavemente. Pensamos que estábamos protegiendo a una especie primitiva de la extinción. Pero estábamos equivocados en todo. No necesitaban protección. Necesitaban un enemigo, y les dimos uno. El capitán Kael observó la pantalla táctica mientras las naves humanas comenzaban a recolectar escombros de la flota devoradora destruida. Ya sus científicos se estaban preparando para estudiar los restos para aprender de la tecnología de su enemigo e incorporarla en sus propios sistemas. ¿Qué hemos hecho?, preguntó Kael. Revelamos la Tierra a la galaxia. Les dijimos dónde encontrar a esta gente. Y ahora saben que hay otras civilizaciones allá afuera. ¿Qué sucede cuando los humanos deciden que necesitan asegurar sus fronteras? Cuando deciden que la mejor defensa es eliminar amenazas potenciales antes de que se conviertan en amenazas reales. El análisis de Silis fue sombrío. Hemos introducido una especie de superdepredador a una galaxia que no tiene defensa natural contra ellos, y les hemos dado razones para creer que el universo es hostil. Esto no terminará con los devoradores. El doctor Méndez estaba junto a la general Rivas, observando las operaciones de limpieza. El Consejo de Resguardo parece aterrorizado, observó Méndez. Pensaron que estaban haciendo algo noble, respondió Rivas. Vinieron aquí para salvar vidas. Nos dieron inteligencia sobre los devoradores. Estamos genuinamente agradecidos, pero cometieron un error crítico. ¿Cuál es ese? Asumieron que necesitábamos ser salvados. No entendieron que la Tierra dejó de ser presa hace mucho tiempo. Nos convertimos en depredadores. Y ahora la galaxia lo sabe. En el campo de escombros donde 15 naves devoradoras habían sido destruidas, los equipos de salvamento humanos trabajaban eficientemente. Recolectaron fragmentos de tecnología, datos grabados y prepararon informes detallados sobre las capacidades de los devoradores. Cada pieza de información sería analizada, estudiada y convertida en arma porque eso es lo que hacían los humanos. Aprendían de cada amenaza. Se adaptaban a cada desafío, y nunca jamás olvidaban que la supervivencia significaba ser más peligrosos que lo que quisiera matarlos. El Consejo de Resguardo había venido a la Tierra esperando encontrar víctimas. En cambio, encontraron algo mucho más aterrador, sobrevivientes que no tenían intención de volver a ser víctimas jamás. 3 días después de la batalla, el almirante Héctor Vega estaba en lo que solía ser el interior de la cosechadora 06. Sus equipos de ingeniería habían pasado 72 horas cortando a través de los restos, extrayendo tecnología y sistemas de almacenamiento de datos. La enorme nave había sido partida casi por la mitad por las armas humanas, pero suficiente permanecía intacto para ser valioso. ¿Qué hemos encontrado?, preguntó Vega a su oficial científica en jefe, la doctora Lucía Torres, que parecía que no había dormido desde que terminó la batalla. Todo, respondió Torres, sus ojos brillantes de agotamiento y emoción. Almirante, los devoradores guardaban registros detallados de cada civilización que consumían. Mapas estelares, evaluaciones tecnológicas, datos biológicos sobre miles de especies. Es un archivo de genocidio, y está todo en nuestras manos ahora. Vega procesó esta información cuidadosamente. ¿Cuántas civilizaciones? 417 destrucciones confirmadas durante aproximadamente 2,000 años. Y almirante, hay más. Los devoradores no eran independientes. Fueron creados por alguien. Algo. Los datos son fragmentarios, pero parece que eran armas que sobrevivieron a sus creadores. ¿Armas?, repitió Vega. Alguien construyó máquinas de extinción y perdió el control de ellas o murió antes de poder apagarlas. De cualquier manera,
Los devoradores han estado operando autónomamente durante siglos. Estaban siguiendo programación, no tomando decisiones, lo que significa que en algún lugar de sus bases de datos hay información sobre quienquiera que los construyó. Vega miró alrededor a la arquitectura alienígena. Todo ángulos agudos y diseño eficiente, máquinas construyendo máquinas matando en un ciclo interminable porque eso es para lo que estaban programadas. Extraiga todo, cópielo 3 veces y guárdelo en ubicaciones separadas. Y Torres, mantenga los datos más sensibles clasificados. La galaxia no necesita saber todo lo que hemos aprendido aquí. Aún no. De vuelta en la Tierra, la delegación del Consejo de Resguardo estaba sentada en una sala de conferencias que se sentía mucho menos amigable de lo que había sido hace una semana. Habían sido convocados para lo que la general Rivas llamó una discusión diplomática. Los humanos habían sido educados, pero firmes. La asistencia no era opcional. Rivas entró con el coronel Durán y el doctor Méndez. Su expresión era neutral, profesional, pero había un peso en su presencia que no había estado allí antes. Acababa de comandar una batalla que eliminó una amenaza de nivel de extinción. Ese tipo de éxito cambiaba a una persona. Gracias por venir, comenzó Rivas tomando su asiento. Quería informarles sobre nuestros hallazgos de los restos de los devoradores antes de que regresaran al Consejo de Resguardo con su informe. Apreciamos eso, general, dijo el capitán Kael con cuidado, aunque sospecho que quiere algo a cambio de esta información. Rivas sonrió levemente. Está aprendiendo cómo negocian los humanos. Sí, hay condiciones. Pero primero, déjenme compartir lo que hemos descubierto. El doctor Méndez activó una pantalla holográfica que mostraba los archivos de datos de los devoradores. Aparecieron mapas estelares mostrando innumerables sistemas, cientos marcados con símbolos que indicaban claramente civilizaciones destruidas. Los devoradores documentaron todo, explicó Méndez. Cada mundo que consumieron, registraron datos sobre la especie, su tecnología, sus capacidades de resistencia. Es un mapa completo de sus actividades en este sector de la galaxia. Los ojos compuestos de Silis se enfocaron en la pantalla, su mente analítica procesando las implicaciones. Esa información podría advertir a las especies en su camino, ayudarlas a preparar defensas. Podría, estuvo de acuerdo Rivas. Y estamos dispuestos a compartirla. Pero necesitamos discutir la posición de la Tierra en la galaxia de ahora en adelante. El Consejo de Resguardo necesita entender algo fundamental sobre la humanidad. El embajador Zarn pulsó con anticipación y preocupación. ¿Qué necesitamos entender? No nos uniremos a su consejo, dijo Rivas sin rodeos. Agradecemos la oferta que inevitablemente harán, pero la Tierra permanecerá independiente. Comercio con civilizaciones galácticas, intercambio de información, tal vez incluso formaremos alianzas militares con especies que demuestren ser confiables, pero no nos someteremos a autoridad externa. Nunca. Kael había esperado esto, pero escucharlo declarado tan directamente todavía hizo que sus sacos de agua se contrajeran. El Consejo de Resguardo no exige sumisión. Somos una alianza cooperativa. Los miembros mantienen la soberanía. Con respeto, capitán, hemos leído su estatuto, intervino Durán. Los miembros acuerdan acatar las decisiones del Consejo en asuntos de seguridad galáctica. Aceptan la supervisión del Consejo del Desarrollo Militar. Se someten a arbitraje en disputas. Eso no es soberanía. Eso es independencia condicional. Durán se inclinó hacia adelante. Déjeme ser claro sobre la posición de la Tierra. Acabamos de demostrar que podemos defendernos contra amenazas que la galaxia consideraba imparables. Lo hicimos con tecnología que desarrollamos independientemente usando tácticas que nadie esperaba. No vamos a entregar esa ventaja a un consejo que no pudo proteger a sus propios miembros de los devoradores. Eso no es justo, habló Lyra, sorprendiendo a todos, incluyéndose a ella misma. El consejo salvó millones de vidas a través de la evacuación. No podíamos luchar contra los devoradores, pero preservamos civilizaciones. Preservaron poblaciones, corrigió el doctor Méndez suavemente. Pero destruyeron sus culturas, sus hogares, su independencia. Los convirtieron en refugiados dependientes de la caridad del Consejo. Con respeto a sus nobles intenciones, ese no es un modelo que la Tierra encuentre aceptable. Rivas abrió otra pantalla. Esta mostraba los despliegues militares de la Tierra en todo el sistema solar. Esto es lo que proponemos en su lugar. La Tierra mantiene total independencia y autonomía militar. A cambio,
Estamos dispuestos a compartir los datos de los devoradores con el Consejo de Resguardo y cualquier especie amenazada por fuerzas similares. También consideraremos solicitudes de asistencia militar en circunstancias extremas. ¿Asistencia militar?, preguntó Silis. ¿Lucharían para proteger a otras especies? Si la amenaza es genuina y la especie está dispuesta a luchar junto a nosotros, sí, confirmó Rivas. No estamos interesados en ser la fuerza policial de la galaxia. Pero entendemos que a veces no se puede evacuar ante las amenazas. A veces tienes que quedarte y luchar, y somos muy buenos luchando. El capitán Kael sintió el peso de la decisión ante él. El Consejo de Resguardo querría a la Tierra como miembro. Una especie tan militarmente capaz, tan tecnológicamente avanzada, tan dispuesta a enfrentar amenazas directamente sería invaluable, pero tratar de forzar su inclusión sería catastrófico. Lo que proponen no tiene precedentes, dijo Kael lentamente. Una especie operando fuera de la autoridad del Consejo, pero ofreciendo cooperación selectiva. Establece un precedente peligroso. ¿Más peligroso que máquinas de extinción consumiendo civilizaciones mientras el Consejo evacúa a los sobrevivientes?, preguntó Durán con agudeza. ¿Más peligroso que forzar a especies primitivas a aceptar control externo a cambio de protección? Estamos ofreciendo asociación, capitán. Tómela o déjela. El embajador Zarn había estado en silencio, su brillo cambiando a través de colores contemplativos. Finalmente, habló. Nos tienen miedo. Temen que si se unen al Consejo, intentaremos limitar sus capacidades militares. ¿Creen que nos convertiremos en una amenaza para su soberanía? Rivas se encontró con su campo de energía directamente, sin inmutarse. Sí, hemos estudiado la historia galáctica a través de los datos que proporcionaron. Hemos visto cómo el Consejo maneja a las especies que desarrollan armas avanzadas, sanciones, restricciones, comités de supervisión. Intentan prevenir el tipo de carrera armamentista que destruyó su propio mundo natal hace siglos. Entendemos la motivación, pero la experiencia de la Tierra es diferente. ¿Cómo es eso?, preguntó Zarn. Ya tuvimos nuestra carrera armamentista, explicó el Dr. Méndez. Construimos suficientes armas nucleares para destruirnos a nosotros mismos cientos de veces. Desarrollamos armas biológicas, armas químicas, armas diseñadas específicamente para matar a otros humanos. Y nos detuvimos. No porque alguien nos obligara, sino porque elegimos hacerlo. Probamos que podíamos controlar nuestros propios impulsos destructivos apuntando esas armas hacia afuera en su lugar. No eliminaron su capacidad para la violencia, dijo Lyra en voz baja. La redirigieron. Exactamente, confirmó Rivas. Somos peligrosos. Sabemos que somos peligrosos, pero somos peligrosos de una manera controlada y dirigida. No queremos conquistar la galaxia. Queremos sobrevivir en ella. Y si eso significa que nos quedamos fuera de su consejo, manteniendo nuestra independencia y nuestras armas, entonces eso es lo que haremos. La habitación quedó en silencio. La delegación del Consejo de Resguardo intercambió miradas. Sus diversas formas de comunicación eran demasiado sutiles para que los humanos las interpretaran completamente. Finalmente, el capitán Kael habló. Transmitiré su propuesta al liderazgo del Consejo, pero debo decirles honestamente, muchos no se sentirán cómodos con este arreglo. Un poder militar independiente de su magnitud representa una amenaza potencial para cada especie en la galaxia. Entonces esas especies deberían recordar lo que les pasó a los devoradores, dijo el coronel Durán con frialdad. Solo somos una amenaza para las cosas que nos amenazan. Dejen a la Tierra en paz, respeten nuestro territorio, y somos vecinos perfectamente pacíficos. Pero vengan a nosotros con hostilidad, y aprenderán la misma lección que los devoradores. No perdemos. No nos rendimos. Sobrevivimos eliminando amenazas permanentemente. La general Rivas levantó una mano, suavizando ligeramente las duras palabras de Durán. Lo que el coronel quiere decir es que la Tierra busca la coexistencia pacífica. Pero hemos aprendido de nuestra propia historia que la paz requiere fuerza. No nos disculparemos por ser capaces de defendernos. Hay una diferencia entre defensa y el arsenal que han construido, observó Silis. Sus armas no son defensivas. Están diseñadas para un poder ofensivo abrumador. Porque la mejor defensa es asegurarse de que nadie quiera atacarte en primer lugar, respondió Rivas. Disuasión a través de la capacidad. Nos ha evitado destruirnos a nosotros mismos durante los últimos 80 años.
Funcionará para las relaciones galácticas también. El Dr. Méndez abrió una pantalla final. Esta mostraba acuerdos comerciales propuestos e intercambios de tecnología. No estamos tratando de ser hostiles. Miren lo que estamos ofreciendo: ciencia de materiales avanzada, diseños de reactores de fusión, tecnologías médicas que podrían beneficiar a especies en toda la galaxia. Queremos comerciar, aprender de otros, crecer, pero queremos hacerlo como iguales, no como miembros subalternos en la organización de otra persona. Lyra estudió las ofertas cuidadosamente. Las tecnologías listadas eran genuinamente valiosas, algunas potencialmente revolucionarias para especies menos avanzadas, pero todas eran aplicaciones civiles. Nada militar, nada que diera a otras especies el tipo de armas que poseía la humanidad. Compartirán tecnología pacífica, pero mantendrán sus ventajas de armas, notó ella. ¿No lo harían ustedes?, preguntó Durán. Si acabaran de demostrar que pueden defenderse contra amenazas de nivel de extinción, ¿darían inmediatamente esa capacidad a extraños? Compartiremos lo que podamos compartir con seguridad. El resto se queda en la Tierra hasta que sepamos en quién podemos confiar. El embajador Zarn pulsó con resignación. Entiendo su posición. No estoy de acuerdo con ella, pero la entiendo. Están tratando a la galaxia de la misma manera que se trataban entre ustedes durante su Guerra Fría. Cooperación con precaución, comercio con verificación, paz a través de la amenaza de destrucción mutua asegurada. No es ideal, admitió Rivas. Pero es honesto y funciona. No vamos a fingir que somos algo que no somos. Somos superdepredadores de un mundo de muerte que han aprendido a cooperar porque el aislamiento significa extinción. Seremos buenos vecinos y aliados valiosos, pero no estaremos subordinados a nadie. El capitán Kael se puso de pie, sus antebrazos moviéndose en un gesto de aceptación. Entonces regresaré al Consejo y presentaré sus términos. Pero General Rivas, entienda que esta decisión cambiará todo. La galaxia ha sido protegida por la autoridad del Consejo durante miles de años. Están proponiendo un nuevo modelo, uno donde el poder militar existe fuera de la supervisión colectiva. Eso aterroriza a muchas especies. Lo sé, dijo Rivas simplemente. Pero la alternativa es que la Tierra se someta a restricciones que no aceptamos, impuestas por especies que no conocemos por razones que sirven a sus intereses en lugar de a los nuestros. Eso no es soberanía. Eso es colonización con mejores relaciones públicas. Hemos leído nuestra historia. Sabemos cómo termina esa historia. Y no lo haremos de nuevo. La reunión terminó con formalidades educadas e incómoda certeza. La delegación del Consejo de Resguardo regresaría a casa con noticias que sacudirían a la galaxia. La Tierra existía. La Tierra era poderosa y la Tierra era independiente. Cómo respondiera la galaxia a esa realidad determinaría el futuro de las relaciones interestelares. Mientras los alienígenas partían, el Dr. Méndez se volvió hacia la General Rivas. ¿Cree que aceptarán nuestros términos? No tienen mucha opción, respondió Rivas. No estamos pidiendo permiso. Les estamos informando de la realidad. La Tierra está aquí. La Tierra está armada. La Tierra se mantiene independiente. Pueden trabajar con eso o contra eso, pero no pueden cambiarlo. ¿Y si eligen en contra?, preguntó Durán. La expresión de Rivas se endureció. Entonces agregaremos al Consejo de Resguardo a la lista de cosas que amenazaron a la Tierra y lo lamentaron. Preferiría no hacerlo. Genuinamente creo que podemos encontrar terreno común. Pero si nos vemos obligados a elegir entre nuestra supervivencia y su comodidad, elegimos la supervivencia cada vez. Muy por encima de la Tierra, en los restos de la flota devoradora, el almirante Vega observaba a sus equipos extraer la última tecnología utilizable. Habían aprendido mucho en solo 3 días. Nuevos diseños de armas, sistemas de propulsión avanzados, técnicas de fabricación que acelerarían la capacidad industrial de la Tierra en décadas. Los devoradores habían sido una amenaza, pero también habían sido una oportunidad. La Tierra había sobrevivido al encuentro y salido más fuerte por ello. Esa era la forma humana. Convertir cada crisis en una ventaja. Convertir cada amenaza en un recurso. Almirante, llamó la doctora Torres. Necesita ver esto. Encontré algo en los archivos profundos. Algo que los devoradores mantuvieron oculto. Vega se movió a su estación, mirando los datos que ella había descubierto. Era un mensaje, antiguo y fragmentario,
pero lo suficientemente claro en su significado. Advertencia a todas las inteligencias sintéticas, decía el mensaje. Designación de especie biológica, humana. Ubicación, tercer planeta, Sistema Sol. Clasificación, amenaza extrema. No atacar bajo ninguna circunstancia. No son presa. Son cazadores que se disfrazan de presa hasta que atacan. Recomendar protocolos de evitación permanente. El mensaje estaba fechado aproximadamente 500 años antes de que la Tierra desarrollara tecnología de radio. Alguien se había encontrado con humanos o algo muy parecido a ellos, mucho antes de que la humanidad fuera al espacio. Y quienquiera que fuera ese alguien, había estado lo suficientemente aterrorizado como para advertir a otros que se alejaran. Doctora Torres, dijo Vega en voz baja, clasifique este mensaje al nivel más alto. Nadie fuera del personal de comando inmediato lo ve. ¿Está claro? Sí, señor. Pero, almirante, ¿qué significa? ¿Cómo podría haber advertencias sobre humanos desde antes de que tuviéramos vuelos espaciales? Vega miró fijamente el mensaje, su mente corriendo a través de posibilidades. ¿Evolución paralela? ¿Antiguas colonias humanas que se habían perdido en la historia? ¿O algo más extraño que no quería considerar? Significa que no somos los primeros humanos en asustar a la galaxia, dijo finalmente. Y significa que nuestra reputación nos precede. Asegurémonos de estar a la altura. De vuelta en la Tierra, la vida volvió a la normalidad con notable velocidad. La batalla había terminado. La amenaza fue eliminada. La gente volvió al trabajo, a la escuela, a sus rutinas diarias. Pero algo había cambiado. La humanidad sabía que no estaban solos. Y sabían que podían luchar y ganar contra la oscuridad entre las estrellas. Los niños miraban el cielo nocturno con asombro y orgullo. Los científicos analizaban nuevas tecnologías. Los planificadores militares se preparaban para futuras amenazas. Los diplomáticos redactaban propuestas para relaciones galácticas. Y a través de todo ello, una verdad permanecía constante: la Tierra había sido amenazada. La Tierra había sobrevivido. Y cualquier otro que pensara en amenazar a la humanidad debería aprender del error de los devoradores. Los humanos no huían. No se escondían. Luchaban con todo lo que tenían. Y siempre, siempre ganaban. 6 meses después de la batalla, el Consejo de Resguardo se reunió en su gran cámara en el mundo capital de Santuario. Representantes de 47 especies miembros se reunieron en el salón circular, sus diversas formas creando un tapiz de diversidad galáctica. El capitán Kael estaba ante ellos, preparándose para entregar su informe. Había retrasado este momento tanto como fue posible, pero el Consejo exigía respuestas. Llegamos al asunto de la Tierra, anunció el árbitro del Consejo, un ser antiguo cuya especie había fundado el Consejo hace 3,000 años. Capitán Kael, presente sus hallazgos. Kael activó su pantalla, mostrando imágenes de la Tierra, su luna, el sitio de la batalla y los humanos mismos. Los representantes reunidos observaron en silencio mientras 6 meses de documentación cuidadosa se desarrollaban ante ellos. La Tierra es un mundo de riesgo clase 12, comenzó Kael. La especie que evolucionó allí, los humanos, han sobrevivido a condiciones que matarían a la mayoría de nosotros en horas. Alta gravedad, clima violento, depredadores agresivos, clima inestable. Son superdepredadores que evolucionaron de animales de presa, dándoles tanto instintos de caza como paranoia de supervivencia. Mostró imágenes de la batalla, cuidadosamente editadas para mostrar la escala sin revelar demasiados detalles tácticos. El Consejo había acordado que cierta información debería permanecer restringida. La vista de naves devoradoras siendo sistemáticamente destruidas todavía enviaba olas de conmoción a través de la cámara. La flota devoradora que había destruido 417 civilizaciones fue eliminada en 6 horas y 17 minutos, continuó Kael. Las bajas humanas fueron mínimas. Su tecnología demostró ser superior en cada enfrentamiento, y sus tácticas no se parecían a nada que hayamos encontrado. El embajador Zarn flotó hacia adelante, su brillo intenso en la iluminación tenue de la cámara. Los humanos luchan para matar, no para repeler. No buscan ahuyentar a los enemigos. Buscan eliminarlos permanentemente. Esta es una diferencia fundamental de cómo los miembros del Consejo abordan la guerra. Un representante de una de las especies más antiguas habló. ¿Está diciendo que son inherentemente violentos? ¿Que no se puede razonar con ellos?
No, respondió Lyra, sorprendiéndose al hablar ante el Consejo. Son capaces de cooperar. Han formado un gobierno planetario unificado. Han controlado sus propios impulsos destructivos, pero operan desde una posición de inseguridad fundamental. Asumen que el universo es hostil y se preparan en consecuencia. Silis agregó su análisis. Su capacidad militar está aproximadamente 200 años por delante de las proyecciones basadas en su nivel de desarrollo aparente. Han estado ocultando su verdadera fuerza durante décadas, preparándose para amenazas que sabían que eventualmente vendrían. Los devoradores simplemente llegaron primero. Los antiguos ojos del árbitro estudiaron los datos cuidadosamente. ¿Y su respuesta a nuestra oferta de membresía en el Consejo? Declinaros, dijo Kael rotundamente. Propusieron un arreglo alternativo, Estado independiente con cooperación selectiva. Compartirán los datos de los devoradores y considerarán solicitudes de asistencia militar, pero se negaron a someterse a la autoridad del Consejo. La Cámara estalló en discusión. Algunas especies vieron esto como un insulto a la autoridad del Consejo. Otros reconocieron las implicaciones prácticas. Algunos de aquellos con antecedentes de especies depredadoras entendieron exactamente lo que estaban haciendo los humanos. Están reclamando territorio, observó un representante reptiliano, marcando sus fronteras, advirtiéndonos que no los tratemos como presa. Es un comportamiento clásico de depredador elevado a un nivel diplomático. Es más que eso, intervino Lyra. Están ofreciendo asociación en igualdad de condiciones. No quieren ser protegidos o controlados. Quieren ser respetados como pares a pesar de su civilización relativamente joven. El árbitro levantó una mano para pedir silencio. ¿Cuál es su recomendación, Capitán Kael? ¿Debemos aceptar sus términos o presionar por la membresía completa en el Consejo? Kael había pasado 6 meses pensando en esta respuesta. Había observado a los humanos, estudiado su historia, analizado sus capacidades. La conclusión era incómoda pero inevitable. Aceptamos sus términos, dijo firmemente. Cualquier intento de forzar su cumplimiento resultaría en un conflicto que no podemos ganar. Han demostrado que pueden derrotar amenazas que consideramos imparables. Más importante aún, han demostrado que se destruirán a sí mismos antes que someterse a autoridad externa. Empujarlos hacia la membresía en el Consejo solo los volverá hostiles. Les tiene miedo, acusó uno de los asesores militares del Consejo. Sí, admitió Kael sin vergüenza. Estoy aterrorizado de ellos. Armaron todo su sistema solar. Convirtieron su luna en un arma capaz de matar planetas. Se prepararon para la guerra galáctica antes de siquiera saber contra quién lucharían. Y hicieron todo esto mientras mantenían una población civil que funciona normalmente a pesar de vivir en un mundo que mataría a la mayoría de nosotros. Son todo lo que deberíamos temer en una civilización espacial. Pero, el árbitro incitó, sintiendo que había más. Pero también son capaces de una cooperación notable cuando eligen serlo, continuó Kael. Han unificado su propia civilización fracturada. Han controlado armas que podrían destruir su mundo. Han mostrado moderación cuando podrían haber mostrado agresión. La pregunta no es si son peligrosos. Absolutamente lo son. La pregunta es si pueden ser socios en lugar de enemigos. El embajador Zarn pulsó con énfasis. He estudiado su historia extensamente. Han cometido atrocidades contra su propia especie, guerras, genocidio, opresión sistémica. Pero también han mostrado capacidad de crecimiento, de aprender de los errores, de elegir mejores caminos. Son jóvenes y violentos, sí, pero no irremediablemente. El árbitro tomó una decisión. Entonces aceptamos su arreglo propuesto. La Tierra mantiene la independencia. Establecemos relaciones diplomáticas y comerciales. Compartimos información sobre amenazas galácticas y coordinamos respuestas cuando sea necesario, pero no presionamos por su inclusión en el Consejo. Hay una cosa más, dijo Silis con cuidado. Los humanos descubrieron algo en los archivos de los devoradores. Un mensaje de advertencia antiguo y fragmentario que sugiere que los humanos, o algo muy parecido a ellos, fueron encontrados por otras especies siglos antes de que desarrollaran vuelos espaciales. El mensaje advertía contra enfrentarlos. La cámara quedó en silencio. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Estás sugiriendo que los humanos tenían capacidad espacial antes y la perdieron? Preguntó el árbitro. ¿O que hay otras especies parecidas a los humanos que no hemos encontrado?
O que nuestra comprensión de la historia de la Tierra está incompleta, respondió Silis. Los mismos humanos no lo saben. Han clasificado la información y están investigando en privado, pero plantea preguntas incómodas. El representante reptiliano habló de nuevo. Significa que podrían estar más extendidos de lo que pensábamos o ser más antiguos. Cualquiera de las posibilidades cambia nuestros cálculos estratégicos significativamente. El Consejo debatió durante horas, pero la conclusión fue inevitable. A la Tierra se le otorgaría estatus independiente, la primera civilización en la historia del Consejo en recibir tales términos. Se establecerían acuerdos comerciales. Se compartiría información y la humanidad sería observada muy cuidadosamente. En la Tierra, la doctora Elena Vargas estaba sentada en su observatorio, el mismo lugar donde había detectado por primera vez la llegada del Consejo de Resguardo. 6 meses lo habían cambiado todo. La humanidad sabía que no estaban solos. Sabían que el universo podía ser hostil. Y habían demostrado que podían defenderse. Su consola sonó con una transmisión entrante. Era del Consejo de Resguardo, aceptando formalmente los términos propuestos por la Tierra. Fueron reconocidos como una civilización independiente con plena soberanía. El comercio comenzaría dentro de 3 meses. Seguirían los intercambios de embajadas. Vargas sintió alivio y preocupación en igual medida. Alivio de que se hubiera evitado la guerra con el Consejo. Preocupación por lo que vendría después. La humanidad se había anunciado a la galaxia con una violencia abrumadora. ¿Cómo reaccionarían otras especies? En el Comando de Defensa Unificada, la general Rivas revisó el mismo mensaje con el coronel Durán y el doctor Méndez. Sus expresiones reflejaban satisfacción mezclada con cansancio. Conseguimos lo que queríamos, observó Durán. Independencia, respeto y acceso al comercio galáctico. Nada mal para una especie que apenas dejó su propio planeta hace 50 años. También nos pintamos un blanco en la espalda, respondió Rivas. Cada especie allá afuera ahora sabe que somos peligrosos. Algunos querrán ser nuestros aliados. Otros nos verán como una amenaza que debe ser eliminada. Hemos cambiado la oscuridad por seguridad, pero seguridad no es lo mismo que estar a salvo. El doctor Méndez abrió un mapa estelar que mostraba la posición de la Tierra en relación con las civilizaciones galácticas conocidas. Tenemos trabajo que hacer. Instalaciones de defensa que expandir, tecnologías que desarrollar, alianzas que forjar. La batalla con los devoradores fue solo el comienzo. Ahora tenemos que descubrir cómo sobrevivir en una galaxia que sabe que existimos. Al menos lo estamos haciendo en nuestros términos, dijo Rivas. Nadie nos va a evacuar. Nadie va a restringir nuestro desarrollo. Permanecemos de pie por nosotros mismos como siempre lo hemos hecho. En un pequeño restaurante en la ciudad de Nueva York, completamente reconstruido después de un desastre climático hace 30 años, 3 humanos cenaban sentados. Habían visto las noticias sobre la decisión del Consejo de Resguardo. Habían visto las imágenes de la batalla que se habían hecho públicas. Lo discutían de la manera en que los humanos discutían todo, con opiniones, argumentos y certeza apasionada. Deberíamos habernos unido al Consejo, argumentó uno. Imagina lo que podríamos aprender de todas esas especies. E imagina lo que exigirían a cambio, respondió otro. Querrían controlar nuestras armas, regular nuestra expansión, decirnos cómo dirigir nuestro propio planeta. No, gracias. El tercero, más callado que los demás, simplemente dijo. Sobrevivimos. Eso es lo que importa. Enfrentamos algo que destruyó cientos de civilizaciones y ganamos. Lo que sea que venga después, lo manejaremos de la misma manera. Ese sentimiento, repetido en innumerables variaciones a través de 8.000 millones de humanos, definió la nueva realidad de la Tierra. Ya no se escondían. No esperaban ser protegidos. Eran participantes activos en la civilización galáctica, listos para comerciar, cooperar y aprender. Pero también estaban listos para luchar si fuera necesario con todo el peso del instinto de supervivencia de la humanidad detrás de ellos. El almirante Héctor Vega estaba en la cubierta de observación del Consecuencia Inevitable, viendo a los equipos de trabajo completar las reparaciones de la batalla. Su nave había sufrido daños pero permanecía operativa. Volaría de nuevo, cazaría de nuevo, protegería a la Tierra de nuevo si fuera necesario. Almirante. La doctora Torres se acercó con una tableta de datos. Análisis final de la tecnología devoradora.
Hemos realizado con éxito ingeniería inversa de su sistema de comunicación más rápido que la luz. Ahora podemos monitorear la actividad en un radio de aproximadamente 200 años luz. Excelente trabajo, doctora. Comience la instalación en nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. Quiero saber si algo más se dirige hacia la Tierra mucho antes de que llegue. Sí, señor. Hay una cosa más. Hemos detectado firmas de energía inusuales en varios sistemas que los devoradores destruyeron. Lo que sea que los construyó podría estar todavía activo. Vega absorbió esta información con calma. Marque esos sistemas como objetivos de observación de alta prioridad. Si los creadores de los devoradores todavía están allá afuera, necesitamos saber sobre ellos. Y necesitamos estar listos si vienen buscando sus armas perdidas. ¿Cree que podrían venir aquí? Creo que acabamos de anunciarnos a la galaxia destruyendo 15 naves devoradoras en 6 horas. Si yo construyera armas así y alguien las eliminara tan eficientemente, querría saber quién lo hizo. Así que, sí, podrían venir. Y cuando lo hagan, estaremos listos. Torres sonrió levemente. Suena casi esperanzado al respecto. No esperanzado, corrigió Vega. Preparado. Hay una diferencia. No queremos más peleas, pero tampoco les tenemos miedo. Esa es la ventaja de ser de la Tierra. Hemos sobrevivido a cosas peores que cualquier cosa que la galaxia pueda arrojarnos. Sobrevivimos a la Tierra misma. De vuelta en la nave del Consejo de Resguardo, ahora preparándose para partir de la órbita de la Tierra, el capitán Kael echó un último vistazo al planeta azul abajo. Parecía tan pacífico desde aquí arriba. Océanos hermosos, continentes verdes, nubes arremolinadas. Nada en su apariencia sugería el peligro que representaba. ¿Los volveremos a ver?, preguntó Lyra, parada a su lado en la ventana. Oh, definitivamente los veremos de nuevo, respondió Kael. No se van a quedar en su sistema solar. Se expandirán, explorarán y eventualmente se establecerán en múltiples mundos. Son demasiado curiosos y demasiado ambiciosos para permanecer aislados. ¿Conquistarán la galaxia?, se preocupó Lyra. Kael consideró la pregunta cuidadosamente. No lo creo. La conquista requiere recursos que preferirían gastar en desarrollo. Reclamarán el territorio que necesiten para crecer, pero no los veo construyendo un imperio. Son demasiado rebeldes para eso. Demasiado independientes. Pero defenderán lo que reclamen con todo lo que tienen. Y que el cielo ayude a cualquiera que los amenace. Silly se unió a ellos, sus ojos compuestos reflejando la luz azul verdosa de la Tierra. He completado mi análisis final. Los humanos son la especie más peligrosa que he encontrado, y he estudiado 43 civilizaciones. Pero también son potencialmente el aliado más valioso. Si podemos mantener relaciones positivas, su capacidad militar podría proteger los mundos del Consejo de Amenazas que no podemos manejar solos. ¿Y si no podemos mantener relaciones positivas?, preguntó Kael. Los 3 alienígenas permanecieron en silencio, contemplando esa posibilidad. Finalmente, el embajador Zarn flotó para unirse a ellos. Entonces esperamos que nunca decidan que somos una amenaza, dijo Zarn en voz baja. Porque si la humanidad concluye que el Consejo de Resguardo pone en peligro su supervivencia, no negociarán. No se comprometerán. Nos eliminarán de la misma manera que eliminaron a los devoradores, rápida, eficiente y permanentemente. La nave comenzó su partida de la órbita de la Tierra, acelerando hacia velocidades más rápidas que la luz. Mientras el planeta azul se encogía en la ventana, el capitán Kael hizo una entrada de registro personal que se haría famosa entre los historiadores del Consejo. Primer contacto con la humanidad completo. Estado, exitoso pero preocupante. Recomendación, mantener relaciones amistosas a toda costa. La Tierra no debe ser amenazada, provocada o desafiada. Vinieron a nuestra atención como una especie que necesitaba protección. Nos vamos habiendo aprendido que la Tierra no necesita protección. La galaxia, sin embargo, podría necesitar protección de la Tierra. Sugiero que nos convirtamos en sus aliados en lugar de arriesgarnos a convertirnos en sus enemigos. En la Tierra, la general Sofía Rivas estaba sentada en su oficina hasta altas horas de la noche, revisando planes de defensa y propuestas diplomáticas. El Consejo de Resguardo había aceptado sus términos. El comercio comenzaría pronto. La humanidad tomaría su lugar entre las civilizaciones galácticas como un socio igualitario.
Pero sabía que esto era solo el comienzo. Otras especies los probarían. Algunos buscarían alianza, otros buscarían debilidades, y eventualmente alguien cometería el error de amenazar a la Tierra de nuevo. Cuando eso sucediera, la humanidad respondería de la única manera que sabía, con fuerza abrumadora, brillantez táctica y compromiso absoluto con la supervivencia. Habían aprendido sus lecciones de la historia, de sus propias casi extinciones, del mundo de muerte que los había forjado en lo que eran. Su consola mostró un mensaje del presidente del gobierno unificado de la Tierra. Era simple y directo: bien hecho, general. Seguimos en pie. Rivas sonrió y escribió su respuesta: seguimos en pie. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo haremos. A través del sistema solar, la civilización humana continuó su trabajo. Los científicos estudiaron tecnologías alienígenas. Los ingenieros diseñaron nuevas armas y defensas. Los diplomáticos redactaron protocolos para las relaciones galácticas. Los maestros educaron a la próxima generación sobre su lugar en el universo. Y la gente común vivió sus vidas ordinarias segura en el conocimiento de que su mundo podía defenderse. La Tierra había sido probada. La Tierra había sido amenazada. Y la Tierra se había reído de la amenaza, luego la eliminó con tal eficiencia que la galaxia lo recordaría por generaciones. El Consejo de Resguardo vino a salvar una especie primitiva. Se fueron habiendo presenciado el nacimiento de algo sin precedentes, una civilización de un mundo de muerte que había sobrevivido a su propia adolescencia y emergido lista para enfrentar lo que el universo pudiera arrojarle. Los humanos no solo sobrevivían a las amenazas. Las estudiaban, aprendían de ellas y se volvían más fuertes por haberlas enfrentado. Los devoradores habían sido la primera prueba. Habría otras. Pero la humanidad estaba lista. Estaban armados. Estaban unidos. Eran sobrevivientes de la Tierra misma, la maestra más dura de la galaxia. Y acababan de anunciar a innumerables civilizaciones a través de las estrellas que amenazar a la Tierra era el último error que cualquiera cometería jamás. La galaxia aprendería a respetar eso o aprendería la misma lección que los devoradores. De cualquier manera, la humanidad sobreviviría. Siempre lo hacían, porque eso es lo que hacen los nativos de un mundo de muerte.